Absolutamente. Prepárense para un viaje intelectual que podría cambiar su perspectiva sobre figuras sagradas y textos ancestrales. Olviden todo lo que creen saber, porque estamos a punto de desenterrar las ideas de un filósofo que se atrevió a desafiar los cimientos mismos del pensamiento religioso de su época. ¿Alguna vez se han preguntado si lo que nos ha llegado a través de los siglos es la totalidad de la historia, la versión sin filtros? ¿Qué pasaría si les dijera que un pensador del siglo XVII, con una lógica implacable, sugirió que incluso los mensajes más sagrados pudieron haber sido ajustados? Y no por cualquiera, sino por uno de los pilares de la fe. Antes de que salten a conclusiones, les pido mente abierta y curiosidad. Lo que vamos a explorar es complejo, provocador y, sobre todo, fascinante. Por cierto, mientras nos adentramos en esta tormenta de ideas, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos están acompañando y qué hora es por allá. Dejen su comentario. Quiero sentir esa conexión global. Y si están en su celular, revienten ese botón de like, denle con todo. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a que este contenido llegue a más mentes inquietas. Y una cosa más, si este tema les parece tan crucial como a mí, compartan este video con al menos un amigo o amiga. Inviten a alguien a cuestionar, a aprender, a descubrir esta verdadera realidad que Spinoza nos propone. ¿Listos para la inmersión? ¡Vamos allá! Bien, para entender la magnitud de las afirmaciones que vamos a desglosar, primero debemos conocer al hombre detrás de ellas. ¿Quién fue este Baruch Spinoza, también conocido como Benedicto de Spinoza, que se atrevió a poner en jaque interpretaciones milenarias? Imaginen la Ámsterdam del siglo XVII, no una ciudad cualquiera, ¿verdad? Era un crisol de culturas, un hervidero de comercio y, crucialmente, un oasis de relativa tolerancia en una Europa desgarrada por guerras de religión y la implacable Inquisición. En esta ciudad vibrante, un faro de esperanza para muchos perseguidos, nació Spinoza en 1632. Su familia eran judíos sefardíes, descendientes de aquellos que habían sido expulsados de la península ibérica. Conocían de primera mano el significado de la intolerancia religiosa, la persecución y la necesidad de encontrar un refugio. ¿Pueden imaginar el peso de esa herencia, de esas historias de exilio y fe preservada a la fuerza en secreto, los llamados marranos? Esta memoria colectiva, esta experiencia de ser el otro, sin duda moldeó la perspectiva del joven Baruch. Creció en la comunidad judía portuguesa de Ámsterdam, una comunidad orgullosa y celosa de sus tradiciones, que había luchado mucho por establecerse. Recibió una educación judía tradicional, sumergiéndose en el estudio de la Torá, el Talmud y los grandes filósofos judeo-medievales como Maimónides y Gersónides. Era un estudiante brillante, de mente aguda, destinado quizás a ser un rabino. Pero Ámsterdam no era solo un gueto, era una ventana al mundo. Las ideas del Renacimiento tardío, la nueva ciencia de Copérnico y Galileo y la filosofía revolucionaria de pensadores como René Descartes flotaban en el aire, se discutían en círculos intelectuales y llegaban a través de libros importados. ¿Cómo podría una mente tan inquisitiva como la de Spinoza no sentirse atraída por estas nuevas corrientes que prometían desvelar los secretos del universo a través de la razón humana? Y aquí es donde la historia toma un giro dramático. A la temprana edad de 23 años, en 1656, Baruch Spinoza fue objeto del cherem, la excomunión más severa que la comunidad judía podía imponer. ¿Se imaginan el impacto? Ser expulsado, maldecido, aislado de tu familia, de tus amigos, de todo tu mundo conocido. Las palabras del edicto de excomunión son escalofriantes, llenas de una condena total. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea en su acostarse y maldito sea en su levantarse. Maldito sea en su entrar y maldito sea en su salir. Quiera el Señor nunca perdonarle. ¿Qué ideas tan terribles pudo haber expresado este joven para merecer tal anatema? Las actas
no detallan las abominables herejías y actos monstruosos, pero los estudiosos han reconstruido el rompecabezas. Spinoza ya estaba cuestionando dogmas fundamentales: la concepción de Dios como un legislador personal y providente, la inmortalidad del alma individual, tal como se entendía tradicionalmente, la autoría mosaica de la Torá, la naturaleza de los ángeles y la idea de un pueblo elegido en un sentido exclusivo. Para una comunidad que había sobrevivido precisamente gracias a la adhesión a estas creencias y tradiciones, las ideas de Spinoza eran una amenaza existencial. No es irónico que una comunidad forjada en la búsqueda de libertad religiosa sintiera la necesidad de suprimir la libertad de pensamiento de uno de los suyos. Tras la excomunión, Spinoza adoptó el nombre latino de Benedicto. Se ganó la vida puliendo lentes, una ocupación humilde, pero que le proporcionaba independencia económica y, simbólicamente, le permitía ayudar a otros a ver el mundo con más claridad. Aunque aislado de su comunidad de origen, no estuvo solo. Encontró afinidad con grupos cristianos liberales y disidentes, como los colegiantes, y con librepensadores que valoraban la razón y la investigación independiente. Fue en este periodo de aparente reclusión donde gestó sus obras más importantes. La ética demostrada según el orden geométrico, una obra maestra de la metafísica que presenta un universo gobernado por leyes necesarias e impersonales, donde Dios y naturaleza son una y la misma cosa, Deus sive natura, y el Tratado Teológico Político, el libro que nos ocupará centralmente en nuestra investigación sobre Pedro y Cristo. Este último, publicado anónimamente en 1670, causó un escándalo monumental en toda Europa. Fue prohibido, quemado, denunciado desde todos los púlpitos. ¿Por qué tanta virulencia? Porque Spinoza no solo desafiaba dogmas teológicos, sino que también abogaba por la libertad de filosofar y la separación entre el poder eclesiástico y el Estado, ideas peligrosísimas para las autoridades de la época. Spinoza vivió una vida modesta, austera, dedicada por completo al estudio y la reflexión filosófica, rechazando ofertas de cátedras universitarias que pudieran comprometer su independencia intelectual. Murió joven, a los 44 años, probablemente de una enfermedad pulmonar agravada por el polvo de vidrio de su oficio. Pero, ¿acaso no es la marca de los grandes pensadores que su legado trascienda con creces la brevedad de sus vidas? Ahora que tenemos un retrato más nítido de quién fue Spinoza, este paria autoexiliado, este gigante intelectual, es momento de sumergirnos en la herramienta que él mismo forjó para analizar las Escrituras. ¿Cómo se atrevió a abordar textos considerados sagrados e intocables con una metodología tan radicalmente nueva? El Tratado Teológico Político, o TTP como lo conocen los académicos, no fue un mero ejercicio intelectual. Tenía un propósito muy claro y urgente: defender la libertad de pensamiento y de expresión filosófica frente a la tiranía teológica y argumentar que esta libertad no solo no perjudicaba la paz social y la piedad, sino que era esencial para ambas. Pensemos en el contexto. El siglo XVII en Europa fue una época de extraordinario avance científico y filosófico, sí, pero también de brutales guerras de religión, como la Guerra de los 30 años que devastó el continente. La intolerancia religiosa estaba a la orden del día. Diferentes sectas cristianas se acusaban mutuamente de herejía y los judíos seguían siendo un chivo expiatorio conveniente. Las autoridades religiosas, tanto católicas como protestantes, a menudo ejercían un poder inmenso, no solo sobre las almas, sino también sobre los cuerpos y las mentes de las personas. La interpretación de la Biblia era un campo de batalla, y cada facción la esgrimía como un arma para justificar sus propias doctrinas y condenar las de los demás.
¿Les suena familiar esta dinámica de usar textos sagrados para fines de poder? Antes de Spinoza, la interpretación bíblica predominante en el mundo cristiano y judío se basaba en la idea de que la Biblia era la palabra literal de Dios, infalible y divinamente inspirada en cada letra. Si aparecían contradicciones o pasajes problemáticos, se recurría a interpretaciones alegóricas o místicas, pero siempre con la premisa de que el texto ocultaba una verdad divina coherente y preestablecida, usualmente la que la propia tradición del intérprete ya sostenía. ¿No es esto, en cierto modo, encontrar en el texto lo que uno ya quiere encontrar? Spinoza rompe radicalmente con esto. Propone que la Biblia debe ser examinada como cualquier otro texto histórico. Imaginen la audacia, aplicar al libro más sagrado de Occidente los mismos métodos críticos que se empezarían a usar para estudiar a Homero o los anales romanos. Esto implicaba varias cosas. Primero, analizar el lenguaje original en que fueron escritos los libros, hebreo para el Antiguo Testamento, griego para el Nuevo. ¿Qué significaban realmente esas palabras en su contexto lingüístico original? Segundo, investigar el contexto histórico y cultural de cada libro. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Para qué audiencia? ¿Con qué propósito inmediato? ¿No es evidente que un texto escrito para nómadas del desierto hace miles de años podría tener un significado y un estilo diferente a una carta pastoral escrita para una comunidad urbana del Imperio Romano? Spinoza insiste en que no debemos atribuir a los autores bíblicos ideas filosóficas complejas o conocimientos científicos que ellos no poseían. Debemos entenderlos en sus propios términos, dentro de sus propias limitaciones. Su objetivo no era enseñar metafísica o astronomía, sino inculcar la obediencia a ciertos preceptos morales y ceremoniales. Esta es una distinción crucial en el TTP. La diferencia entre filosofía y teología o fe. La filosofía, para Spinoza, busca la verdad a través de la razón y la evidencia. Su objeto es entender la naturaleza de la realidad, incluido Dios o la naturaleza. La teología, tal como se deriva de un análisis histórico de la Biblia, busca la piedad y la obediencia. Su mensaje central, despojado de las narrativas y leyes particulares, es simple: amen a Dios y al prójimo. ¿Son estos dos objetivos, verdad y obediencia, necesariamente lo mismo? Spinoza argumenta que no, y que confundirlos es la fuente de muchos males. Y aquí entra otro tema explosivo: los milagros. Tradicionalmente, los milagros eran vistos como la prueba irrefutable de la intervención divina y la verdad de una fe particular. El sol se detiene, el mar se abre, los muertos resucitan. Para Spinoza, cuyo Dios es la naturaleza misma y opera a través de leyes eternas e inmutables, los milagros entendidos como violaciones de las leyes naturales son imposibles. ¿Por qué? Porque las leyes de la naturaleza son los decretos de Dios. Si Dios violara esas leyes, se estaría contradiciendo a sí mismo, lo cual es absurdo para un ser perfecto. Entonces, ¿qué son los relatos de milagros en la Biblia? Spinoza sugiere varias explicaciones. Podrían ser eventos naturales raros, pero no imposibles, magnificados por la imaginación de quienes los presenciaron o relataron. Podrían ser malinterpretaciones de fenómenos naturales. O más importante aún, podrían ser narrativas simbólicas, destinadas a enseñar una lección moral o a impresionar a una audiencia particular sobre el poder de Dios, adaptadas a su mentalidad. No tiene más sentido esto que pensar en un Dios caprichoso que suspende constantemente las reglas de su propia creación. Esta aproximación racional y naturalista a las Escrituras tenía un corolario directo: la crítica a la superstición. Spinoza define la superstición como un conjunto de creencias y prácticas irracionales nacidas del miedo y la ignorancia. Cuando las personas no entienden las verdaderas causas de los eventos, especialmente de las desgracias, tienden a inventar causas sobrenaturales y a buscar el favor de poderes ocultos mediante rituales y penitencias.
¿Y quiénes se benefician de esta superstición? A menudo, según Spinoza, aquellos que buscan controlar a las masas. Las autoridades eclesiásticas, al presentarse como los únicos intérpretes legítimos de la voluntad divina y los únicos mediadores de la salvación, podían manipular los miedos de la gente para mantener su poder y privilegios. Al proponer un método de interpretación bíblica basado en la razón y la evidencia histórica, accesible a cualquiera con la preparación adecuada, Spinoza estaba socavando esta autoridad exclusiva y empoderando al individuo. ¿No es este un mensaje de liberación intelectual profundamente relevante incluso hoy? Una vez que Spinoza establece su método para leer las Escrituras como un documento histórico, atendiendo al lenguaje, contexto y propósito de sus autores humanos, ¿qué nos dice sobre la figura del profeta y la naturaleza de la profecía misma? Este es un punto absolutamente crucial para entender cómo más adelante analizará la enseñanza de Cristo y la posible manipulación por parte de sus seguidores. ¿Qué imagen nos viene a la mente cuando pensamos en un profeta? ¿Alguien que predice el futuro con detalles asombrosos? ¿Un místico que recibe mensajes directos de una deidad en un trance sobrenatural? Spinoza nos ofrece una visión muy diferente, mucho más naturalista y, si se quiere, psicológica. Para Spinoza, la profecía no es la comunicación de verdades filosóficas o científicas por parte de Dios. Dios, o la naturaleza, se revela a través del orden natural y a través de la razón humana, que es capaz de comprender las verdades eternas. Entonces, ¿qué es la profecía? Es fundamentalmente una manifestación de una imaginación excepcionalmente vívida y una profunda convicción moral. Los profetas no eran necesariamente los hombres más sabios o los más versados en filosofía. De hecho, Spinoza señala que muchos de ellos eran personas sencillas, a veces incluso incultas en términos de conocimiento especulativo. Lo que los distinguía era la fuerza de su imaginación y la certeza con la que percibían ciertas verdades morales fundamentales. Imaginen a alguien con una capacidad extraordinaria para visualizar imágenes, para sentir emociones intensas sobre lo justo y lo injusto, y para comunicar esas visiones y sentimientos con una pasión arrolladora. Esa sería la esencia del profeta, según Spinoza. La revelación que recibían no era, por lo tanto, un dictado verbal de Dios sobre la naturaleza del universo o sobre complejos puntos doctrinales. Más bien, era una comprensión intuitiva y profundamente sentida de los principios básicos de la piedad, la justicia, la caridad, el amor a Dios y al prójimo. ¿No es esto, en el fondo, lo que todos los grandes maestros morales han enseñado, cada uno a su manera? Spinoza enfatiza que el contenido de la profecía genuina es siempre moral y práctico. Se refiere a cómo debemos vivir, no a lo que debemos creer sobre cuestiones metafísicas abstrusas. Si un profeta intentara enseñar física o astronomía, probablemente se equivocaría, porque ese no es el dominio de la profecía. Su autoridad no reside en un conocimiento científico superior, sino en la calidad moral de su mensaje y en la piedad de su propia vida. Tiene sentido buscar en los textos proféticos teorías sobre el origen del cosmos o la estructura de la materia. Spinoza diría que es un error categorial. Otro aspecto fundamental es el lenguaje de la profecía. Spinoza observa que los profetas comunicaban sus mensajes de una manera adaptada a la comprensión y la mentalidad de su tiempo y de su audiencia. Utilizaban metáforas, parábolas, personificaciones y un lenguaje a menudo antropomórfico para describir a Dios y sus acciones. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió o se enojó o bajó a la tierra, no debemos tomarlo literalmente como si Dios fuera un ser humano con pasiones cambiantes. ¿Puede el ser perfecto y eterno realmente arrepentirse? Para Spinoza, esto es absurdo desde un punto de vista filosófico. Es más bien una forma de hablar, una concesión a la imaginación popular para transmitir una idea moral. Por ejemplo, que ciertas acciones desagradan a Dios, es decir, son contrarias al orden moral, o que hay consecuencias para la mala conducta.
¿No es esto una forma mucho más sensata de entender esos pasajes que a menudo resultan problemáticos si se leen al pie de la letra? Esta acomodación del lenguaje profético a la capacidad del vulgo es clave. Los profetas no eran filósofos dirigiéndose a otros filósofos. Eran líderes morales y espirituales hablando a comunidades enteras, muchas de cuyas gentes eran simples y no estaban entrenadas en el pensamiento abstracto. Por lo tanto, sus revelaciones estaban teñidas por sus propias opiniones, sus prejuicios culturales e incluso sus temperamentos individuales. Un profeta de carácter melancólico podría tener visiones más sombrías, mientras que uno más alegre podría enfatizar la misericordia divina. La palabra de Dios se expresaba entonces a través del filtro de la personalidad y la cultura del profeta. No humaniza esto a los profetas y hace sus mensajes, en cierto modo, más accesibles y comprensibles en su contexto. Por lo tanto, la autoridad de los profetas para Spinoza no se deriva de que tuvieran un acceso privilegiado a secretos cósmicos o a la mente de Dios en un sentido literal. Su autoridad proviene de la virtud de sus vidas y de la excelencia moral de sus enseñanzas fundamentales sobre la justicia y la caridad. Cuando varios profetas, a pesar de sus diferentes estilos y contextos, coinciden en estos preceptos morales básicos, ahí es donde encontramos el núcleo de la revelación divina. Todo lo demás, las narrativas particulares, las leyes ceremoniales específicas, las descripciones vívidas de Dios, es secundario y adaptado a circunstancias particulares. Entender esta concepción espinociana de la profecía es absolutamente esencial antes de que podamos abordar lo que él pensaba sobre Cristo y especialmente sobre cómo sus apóstoles, y Pedro en particular, pudieron haber interpretado y transmitido su mensaje. Si la profecía misma es ya una forma de conocimiento adaptada y filtrada, ¿qué sucede cuando esa profecía es, a su vez, interpretada y sistematizada por otros? ¿Se mantiene intacta su esencia o se transforma inevitablemente? Esta es la pregunta que nos guiará en los próximos pasos de nuestra investigación. ¿Están listos para seguir tirando de este hilo? Y esa pregunta sobre la naturaleza de la profecía y su interpretación nos catapulta directamente al epicentro de nuestra investigación, la figura de Cristo mismo. ¿Cómo encaja Jesús de Nazaret en el esquema de Spinoza? ¿Fue simplemente otro profeta, quizás más grande que los anteriores, o representó algo cualitativamente diferente? Aquí es donde Spinoza, siempre sutil y a la vez radical, nos ofrece una perspectiva que sacudió los cimientos de la teología de su tiempo y, me atrevería a decir, sigue resonando con una fuerza inusitada. Spinoza, en su Tratado Teológico Político, concede a Cristo un lugar absolutamente singular, elevándolo por encima de todos los demás profetas, incluido Moisés. Pero, ¿en qué reside esta singularidad? No en que realizara milagros más espectaculares, ya vimos cómo Spinoza reinterpreta los milagros, ni en que fundara una nueva religión con más seguidores. La diferencia fundamental para Spinoza radica en la manera en que Cristo accedió y comunicó las verdades divinas. Mientras los profetas del Antiguo Testamento percibían la voluntad de Dios a través de la imaginación, mediante visiones, sueños o la mediación de ángeles, es decir, de forma indirecta y a menudo simbólica, Cristo, según Spinoza, conoció la mente de Dios de manera directa, inmediata, de mente a mente. ¿Qué significa esto? Que Cristo no necesitó de la facultad imaginativa para entender los decretos eternos de Dios. Los comprendió a través de la pura razón, de la misma manera que un filósofo puede llegar a entender las verdades necesarias del universo. ¿Convierte esto a Cristo en un filósofo supremo más que en un profeta tradicional? En cierto sentido, sí. Para Spinoza, Cristo no solo enseñó la verdadera ley divina, sino que la entendió en su esencia más profunda. Él no solo transmitió mandamientos, sino que comprendió la estructura misma de la moralidad universal. Esto
es una afirmación de un calibre extraordinario. Implica que el mensaje de Cristo, en su forma original, no estaba velado por las limitaciones de la imaginación profética, sino que era una expresión clara y directa de la sabiduría divina. ¿Se dan cuenta de la implicación? Si Cristo comunicó estas verdades de forma tan pura, ¿de dónde surgieron entonces las complejas doctrinas, los dogmas intrincados y los rituales específicos que caracterizan a muchas formas del cristianismo institucionalizado? Esta es una pregunta que Spinoza nos obliga a confrontar. ¿Y cuál era esa enseñanza central, esa ley divina interna que Cristo reveló tan directamente? Según la lectura spinoziana de los Evangelios, se resume en unos pocos principios universales y éticos. El amor supremo a Dios, entendido como la realidad última, la naturaleza, y el amor al prójimo como a uno mismo, la justicia, la caridad, la misericordia, la humildad, la rectitud de intención. Estos no son dogmas teológicos abstractos, sino guías prácticas para la conducta humana. Spinoza insiste en que esta fue la totalidad de la ley de Cristo, una ley inscrita además no en tablas de piedra o en libros sagrados externos, sino en el corazón y la mente de cada ser humano. ¿No es esto una democratización radical de la espiritualidad? Si la ley divina es interna y accesible a la razón de todos, ¿qué papel juegan entonces las instituciones y los intermediarios? Esto nos lleva directamente a la cuestión del universalismo versus el particularismo. Si el mensaje esencial de Cristo era tan simple, tan ético y tan universalmente accesible, ¿estaba destinado desde el principio a toda la humanidad? ¿O fue inicialmente una enseñanza dirigida a un grupo específico, quizás dentro del judaísmo de su tiempo? Spinoza argumenta que la verdadera religión, basada en la justicia y la caridad, es universal por naturaleza. Las leyes ceremoniales particulares, como las del judaísmo mosaico, eran para él específicas para un pueblo y un tiempo determinados, con fines políticos y sociales concretos. Cristo, al enfatizar la ley moral interna, trascendía estas particularidades. Sin embargo, Spinoza también reconoce que los propios apóstoles, como veremos, tuvieron dificultades para entender y aplicar este universalismo radical, especialmente en lo referente a los gentiles. Fue la tensión entre un mensaje universal y las inercias particularistas una de las primeras fuentes de adaptación de la enseñanza original. Consideremos la supuesta ausencia de dogmas complejos y rituales en la predicación original de Jesús, tal como la reconstruye Spinoza a partir de su lectura crítica de los Evangelios. Si la enseñanza se centraba en la práctica del amor y la justicia, ¿dónde quedaban las elaboradas teorías sobre la Trinidad, la naturaleza de Cristo, los sacramentos como medios indispensables de gracia o la estructura jerárquica de una iglesia? Spinoza sugiere que estas fueron construcciones posteriores, adiciones hechas por los apóstoles y las generaciones subsiguientes, quizás con buenas intenciones, para dar cohesión a las comunidades, para explicar el misterio de Cristo, para defenderse de críticas externas, pero que, en el proceso, pudieron haber oscurecido la simplicidad radical del mensaje original. Es posible que, al intentar explicar y sistematizar, se terminara por complicar y, en cierto modo, traicionar la esencia. Piénsenlo. ¿Cuántas disputas y divisiones en la historia del cristianismo se han debido a desacuerdos sobre puntos doctrinales sutilísimos que parecen muy alejados de la simple llamada a amar al prójimo? Spinoza nos invita a ser historiadores críticos de nuestras propias creencias. Si la enseñanza de Cristo, según la interpretación de Spinoza, fue esa revelación directa de una ley divina interna, enfocada en principios éticos universales como el amor y la justicia, ¿cómo se traduce esto en la práctica?
¿Qué implicaciones tiene para la vida cotidiana del creyente y para la naturaleza de la comunidad espiritual? Aquí es donde Spinoza nos lleva a examinar la ley de Cristo, no como un nuevo código de reglas externas, sino como una invitación a una profunda transformación interior y a una libertad espiritual radical. El Sermón de la Montaña, recogido en el Evangelio de Mateo, es para muchos, y ciertamente para Spinoza, la quinta esencia de la enseñanza ética de Jesús. ¿Qué encontramos allí? Una serie de bienaventuranzas que exaltan a los humildes, a los misericordiosos, a los que buscan la justicia. Encontramos una radicalización de la ley mosaica. No solo no matarás, sino que ni siquiera te enojarás con tu hermano. No solo no cometerás adulterio, sino que ni siquiera mirarás a una mujer con lascivia. ¿Se dan cuenta del desplazamiento? El énfasis se mueve de la acción externa observable al pensamiento interno, a la intención del corazón. Esta interiorización es fundamental para Spinoza. La verdadera piedad no consiste en la conformidad externa a un conjunto de rituales o prohibiciones, sino en la pureza de la motivación interna. ¿No es esto un desafío constante, incluso hoy, a una religiosidad que a veces parece más preocupada por las apariencias que por la autenticidad? Este enfoque en el individuo y en la intención del corazón tiene consecuencias enormes. Si lo que importa es la disposición interna hacia el amor y la justicia, entonces muchas de las disputas sobre ceremonias, rituales, días sagrados o prohibiciones alimentarias pierden su importancia central. Spinoza argumenta que Cristo, al enseñar esta ley moral universal, estaba de hecho liberando a sus seguidores de la carga de la ley ceremonial judía. No porque la ley ceremonial fuera mala en sí misma. Spinoza reconoce que tuvo una función para el antiguo Estado hebreo, sino porque su propósito era temporal y particular, mientras que la ley moral de Cristo es eterna y universal. ¿Significa esto que Cristo abolió la Torá? No necesariamente en su totalidad, diría Spinoza, sino que reveló su núcleo ético fundamental, que es lo que verdaderamente importa para la salvación, entendida como beatitud o paz del alma. Las ceremonias eran, en comparación, secundarias o incluso irrelevantes para aquellos que no eran parte de la nación judía. Pueden imaginar lo liberador y también lo controversial que debió ser este mensaje en el contexto del judaísmo del primer siglo, tan centrado en la observancia de la ley. Piénsenlo bien, si la fe se interioriza y se centra en la práctica del amor y la justicia, ¿qué necesidad hay de una compleja estructura institucional para mediar la relación con Dios? Spinoza sugiere que la comunidad primitiva alrededor de Jesús era de naturaleza no institucional. Era un grupo de discípulos aprendiendo de un maestro carismático, unidos por un compromiso personal con su enseñanza y su ejemplo. No había una jerarquía eclesiástica establecida, ni un cuerpo doctrinal fijo, ni edificios sagrados. La Iglesia era la comunidad de corazones unidos en un propósito ético. ¿Cuándo y por qué entonces comenzó el proceso de institucionalización? Spinoza no niega que las instituciones puedan ser necesarias para la organización y supervivencia de un movimiento a lo largo del tiempo, pero nos alerta sobre el peligro inherente, que la institución, con sus reglas, sus dogmas y sus estructuras de poder, termine por suplantar o ahogar el espíritu original que le dio vida. ¿Es este un ciclo inevitable en la historia de los movimientos espirituales? ¿Cómo se puede mantener viva la llama de la inspiración original sin que se petrifique en estructuras rígidas? La libertad espiritual que Spinoza ve en la enseñanza de Cristo es, por lo tanto, una libertad de las cargas innecesarias de la ley ceremonial y del dogmatismo, y una libertad para la práctica gozosa del amor y la justicia. No es una libertad para hacer lo que uno quiera en un sentido egoísta, sino una libertad para cumplir la verdadera ley divina, que es la ley de la razón
y del amor. ¿No resuena esto con la famosa frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras? Si el amor es verdaderamente el principio rector, las acciones que de él se derivan serán necesariamente buenas. Este es un punto que merece una pausa y una reflexión personal. Desde el país y la hora en que me están viendo, y les agradezco de nuevo por acompañarme, dejen sus comentarios que los leo con mucho interés. ¿Cómo perciben esta tensión entre la libertad espiritual individual y las demandas de las instituciones religiosas? ¿Creen que es posible una fe auténtica sin una estructura que la sostenga? ¿O son las estructuras, a pesar de sus riesgos, un mal necesario o incluso un bien? Y si este tipo de cuestionamiento profundo les parece valioso, ¿por qué no comparten este video ahora mismo con alguien a quien crean que le podría interesar o incluso desafiar? Ayúdenos a difundir este espíritu crítico y esta búsqueda de la verdadera realidad. Y si me ven desde el celular, ya saben, ese pulgar arriba con toda la fuerza para que el algoritmo nos dé una mano. Hemos explorado la visión de Spinoza sobre Cristo como un revelador directo de la ley moral universal y sobre la ley de Cristo como una práctica interior de amor y justicia, esencialmente no institucional. Pero un mensaje, por más puro que sea en su origen, necesita ser transmitido, interpretado y vivido por seres humanos. Y aquí es donde entran en escena los apóstoles, y en particular la figura que la tradición ha consagrado como la roca sobre la cual se edificaría la iglesia, Simón Pedro. ¿Quién fue este hombre? ¿Y cómo pudo, según la perspectiva crítica que estamos heredando de Spinoza, haber jugado un papel en la adaptación o incluso manipulación del mensaje original? Para entender a Pedro, debemos primero acudir a los evangelios, pero leyéndolos, como Spinoza nos enseñaría, con un ojo histórico crítico. ¿Qué imagen emerge de estas narrativas? Simón, el pescador de Galilea, llamado por Jesús junto a su hermano Andrés. Un hombre, al parecer, de carácter impulsivo, apasionado, a veces con una fe inmensa y otras con dudas paralizantes. ¿Recuerdan la escena en que camina sobre las aguas hacia Jesús, solo para empezar a hundirse cuando el miedo lo sobrecoge? ¿O su declaración vehemente de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que le vale la famosa respuesta, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Pero también, ¿cómo olvidar su promesa de lealtad hasta la muerte, seguida poco después por una triple negación de conocer a Jesús en el patio del sumo sacerdote? Lejos de ser un santo de mármol desde el principio, Pedro se nos muestra como profundamente humano, con sus fortalezas y sus debilidades. ¿No es precisamente esta humanidad la que lo hace tan relatable y quizás también tan susceptible a las presiones y complejidades del liderazgo? Tras la crucifixión y resurrección de Jesús, tal como lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, otro texto que Spinoza examinaría con lupa crítica, Pedro emerge como una figura central en la comunidad primitiva de Jerusalén. Es él quien a menudo toma la palabra, quien realiza curaciones, quien confronta a las autoridades. Parece haber asumido un rol de liderazgo natural entre los 12. Pero, ¿cómo era esta comunidad primitiva? Una comuna ideal donde todos compartían sus bienes y vivían en perfecta armonía, como a veces se la idealiza. O más, probablemente, un grupo enfrentado a enormes desafíos internos y externos. Pensemos, estaban de luto por su maestro, tratando de entender el significado de su muerte y resurrección, enfrentando la hostilidad de las autoridades judías y romanas, y lidiando con las tensiones naturales que surgen en cualquier grupo humano, especialmente uno que está creciendo y tratando de definir su identidad. ¿Qué tipo de liderazgo se necesita en una situación tan volátil? ¿Uno que se mantenga rígidamente fiel a cada palabra del maestro, o uno que sepa adaptarse, interpretar y tomar decisiones prácticas para la supervivencia y expansión del movimiento? Y aquí llegamos a un episodio absolutamente crucial, un punto de inflexión que el propio apóstol Pablo relata con candor en su epístola a los Gálatas.
la controversia de Antioquía. Antioquía era una ciudad cosmopolita, con una importante comunidad de seguidores de Jesús que incluía tanto a judíos como a gentiles, no judíos. Pablo había estado predicando allí su evangelio de salvación por la fe en Cristo, independientemente de la observancia de la ley ceremonial judía, como la circuncisión o las leyes dietéticas. Parece que inicialmente Pedro, al visitar Antioquía, compartía la mesa con los creyentes gentiles sin hacer distinciones. Un gesto de enorme significado simbólico que rompía barreras ancestrales. Pero entonces, según el relato de Pablo, llegaron unos hombres de parte de Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, más conservador en cuanto a la ley judía. Y Pedro, por temor a estos judaizantes, comenzó a retirarse de la mesa de los gentiles, y otros judíos cristianos siguieron su ejemplo. Pablo lo confrontó públicamente, acusándolo de hipocresía y de no andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Detengámonos un momento en este incidente, que nos revela sobre Pedro y sobre las tensiones dentro del cristianismo primitivo. ¿Fue Pedro un hipócrita o fue un líder pragmático tratando de mantener la unidad entre las facciones judeocristianas y gentiles, cediendo ante la presión del ala más conservadora de Jerusalén, que era, después de todo, la Iglesia Madre? Spinoza, con su agudo sentido del realismo político y psicológico, probablemente interpretaría la acción de Pedro no tanto como una traición malintencionada, sino como una adaptación o un compromiso dictado por las circunstancias y quizás por una comprensión aún no completamente universalista del mensaje de Cristo. ¿Estaba Pedro manipulando el Evangelio? Quizás no conscientemente, con el fin de distorsionarlo, pero su acción no tuvo el efecto de reintroducir una distinción entre judíos y gentiles observantes de la ley y aquellos que no lo eran, que el mensaje de amor universal de Cristo parecía haber trascendido. ¿No estaba en la práctica condicionando la plena comunión a ciertas observancias culturales más que a la sola fe y la práctica ética? Este episodio de Antioquía es una ventana invaluable a las luchas internas del cristianismo naciente. Muestra que la cuestión de cómo integrar a los gentiles y qué hacer con la ley mosaica no fue resuelta de forma simple ni unánime desde el principio. Hubo debate, conflicto, personalidades fuertes con visiones diferentes como Pedro y Pablo. Es posible que la necesidad de mantener la cohesión del grupo, de evitar cismas, de hacer el mensaje aceptable para diferentes audiencias, judíos por un lado, gentiles por otro, llevara a los líderes como Pedro a hacer concesiones o adaptaciones que con el tiempo se solidificaron como doctrina o práctica establecida. Finalmente, está la tradición que sitúa a Pedro en Roma como fundador de esa iglesia y mártir bajo el emperador Nerón. Esta tradición es fundamental para la autocomprensión de la Iglesia Católica Romana y su reclamo de primacía papal. Spinoza, como historiador crítico, examinaría los orígenes y el desarrollo de esta tradición. Cuán tempranas y sólidas son las evidencias históricas de la estancia y martirio de Pedro en Roma. Los eruditos debaten estos puntos hasta hoy, pero para Spinoza, más importante que la historicidad literal de cada detalle, sería analizar cómo estas tradiciones sobre Pedro, el pescador de hombres, la roca, el primer obispo de Roma, el poseedor de las llaves del reino, fueron utilizadas para construir y legitimar la autoridad eclesiástica. ¿No es la figura de Pedro, tal como ha sido construida por la tradición, un ejemplo perfecto de cómo un personaje histórico complejo y humano puede ser transformado en un símbolo de poder y continuidad institucional? La pregunta que Spinoza nos legaría no es si Pedro fue bueno o malo, un santo o un manipulador. Esas son simplificaciones. La pregunta es más sutil. ¿Cómo las acciones, decisiones y, quizás, las limitaciones de los primeros líderes como Pedro, interactuando con las complejas realidades sociales, culturales y políticas de su tiempo, contribuyeron a dar forma al cristianismo tal como lo conocemos? ¿Y cuánto de esa forma refleja fielmente
fielmente la simplicidad radical del mensaje original que Spinoza creyó encontrar en las enseñanzas de Cristo. Son preguntas incómodas, sin duda, pero esenciales si queremos entender no solo el pasado, sino también el presente de nuestras tradiciones espirituales. Si el viaje hasta ahora les ha parecido revelador, prepárense, porque estamos a punto de sumergirnos aún más profundamente en cómo, según el análisis implacable de Spinoza, una semilla de enseñanza simple pudo transformarse en un árbol con ramas tan complejas y a veces tan pesadas. ¿Están listos para seguir cuestionando, para seguir buscando esas huellas de transformación en la historia? Entonces, si Pedro y otros líderes tempranos se vieron ante la encrucijada de adaptar un mensaje universal a realidades concretas, ¿dónde buscamos las huellas de estas adaptaciones? Spinoza nos dirigiría con su bisturí crítico hacia los mismos textos que narran estos primeros pasos, los Hechos de los Apóstoles y las epístolas del Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo leer estos textos para desentrañar lo que Spinoza sugeriría? No como crónicas divinamente dictadas e infalibles en cada detalle histórico o doctrinal, sino como documentos humanos, testimonios de fe, sí, pero también productos de su tiempo, con sus propias agendas, sus tensiones internas y sus particulares interpretaciones de la figura y el mensaje de Jesús. Spinoza nos invitaría a buscar las costuras, las diferentes voces, las posibles evoluciones en el pensamiento. ¿No es fascinante pensar que dentro de los mismos textos sagrados podríamos encontrar pistas sobre su propia evolución y quizás sobre las primeras adaptaciones de un mensaje original? Una de las primeras y más evidentes transformaciones que cualquier movimiento espiritual experimenta es la necesidad de organización. Lo que comienza con un líder carismático y un grupo entusiasta de seguidores, si quiere sobrevivir y expandirse, inevitablemente enfrenta la pregunta: ¿y ahora qué? ¿Cómo mantenemos la cohesión? ¿Cómo resolvemos las disputas? ¿Cómo transmitimos el mensaje a nuevas generaciones o a diferentes culturas? Spinoza, con su realismo, entendería perfectamente esta dinámica. Un mensaje puramente espiritual, enfocado en la ética interna, como él creía que era el de Cristo. Es hermoso en su simplicidad, pero ¿cómo se sostiene en el tiempo sin alguna forma de estructura? Aquí es donde la sociología de la religión y la historia nos muestran un patrón casi universal. Los movimientos espirituales tienden a institucionalizarse. Surgen roles, reglas, rituales compartidos. ¿Es esto inherentemente malo? No necesariamente. Pero no conlleva siempre el riesgo de que la estructura termine por ahogar el espíritu que le dio origen, que la organización se vuelva más importante que el mensaje. Pensemos en la comunidad cristiana primitiva. Tras la muerte de Jesús, los apóstoles, con Pedro a la cabeza en Jerusalén, se enfrentaron a un desafío monumental. Tenían que dar sentido a lo que había sucedido, mantener unido al grupo y llevar el mensaje hasta los confines de la tierra. ¿Cómo lo hicieron? Los Hechos de los Apóstoles nos pintan un cuadro de una comunidad vibrante, pero también llena de desafíos. La necesidad de tomar decisiones prácticas era constante, y aquí es donde Spinoza vería el inicio de un proceso de codificación y posiblemente de reintroducción de elementos que se asemejaban en espíritu y no en forma a una nueva ley. Recordemos la controversia de Antioquía, donde Pablo confrontó a Pedro por su reticencia a comer con los gentiles. Ese incidente no fue aislado. La cuestión de la ley mosaica. ¿Debían los gentiles conversos circuncidarse y observar todas las leyes ceremoniales judías para ser plenamente parte de la comunidad de Cristo? Fue quizás la primera gran crisis teológica y práctica. El llamado Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15, intentó resolverla. ¿Cuál fue el veredicto? Una especie de compromiso. Los gentiles no necesitarían circuncidarse ni seguir toda la ley ceremonial, pero se les pidió abstenerse de ciertas prácticas, como comer carne sacrificada a ídolos o sangre, y de la inmoralidad sexual.
a menudo interpretadas como una versión de las leyes noágidas, preceptos que, según la tradición rabínica, eran vinculantes para toda la humanidad. Desde una perspectiva espinosista, ¿no es esto ya una forma de nueva ley, aunque simplificada? ¿No es una concesión a las sensibilidades judeocristianas, un intento de mantener la paz, pero que, al mismo tiempo, ya comienza a definir la pertenencia a la comunidad en términos de ciertas observancias externas, más allá de la simple fe ética que Spinoza atribuía a Cristo? ¿Y qué hay de la economía de la salvación que comienza a articularse en las predicaciones y escritos apostólicos, especialmente en las cartas de Pablo, pero también implícita en los discursos de Pedro en Hechos? Spinoza argumentaría que Jesús enseñó un camino hacia la beatitud o la paz del alma a través de la práctica directa del amor y la justicia, una especie de realización espiritual inmediata. Sin embargo, al tratar de explicar la singularidad de Jesús, su muerte y resurrección, ¿no comenzaron los apóstoles a construir un sistema teológico más complejo? La idea de que Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad, que su muerte fue un sacrificio expiatorio por los pecados del mundo, que la fe en estos hechos específicos sobre Jesús es necesaria para la salvación. ¿No es esto un cambio de énfasis desde una ética vivida hacia una creencia en un conjunto particular de proposiciones doctrinales? Spinoza no negaría la importancia de la figura de Cristo, pero cuestionaría si la salvación se volvió dependiente de una interpretación teológica particular de su persona y obra, en lugar de la imitación de su vida ética. Se estaba creando una nueva forma de mediación, donde la institución que custodiaba e interpretaba estas doctrinas se volvía indispensable. Si la necesidad de organización y la adaptación a diferentes audiencias comenzaron a modelar el mensaje, ¿cómo continuó este proceso hasta que la simplicidad ética que Spinoza atribuye a Cristo se revistió de elaborados rituales, dogmas complejos y estructuras de poder bien definidas? Aquí entramos en el corazón de la crítica spinociana a la institucionalización de la religión. No es una crítica que niegue la buena fe de muchos, sino un análisis de cómo las dinámicas humanas y sociales pueden, casi insensiblemente, transformar un impulso espiritual original. Pensemos en los rituales, prácticas como el bautismo o la comida comunitaria, la Eucaristía. Existían en formas diversas en el judaísmo y otras culturas del Mediterráneo. Es probable que Jesús y sus primeros seguidores las practicaran de manera sencilla, cargadas de un simbolismo directo. El bautismo como signo de arrepentimiento y nueva vida, la comida compartida como expresión de comunión y recuerdo. Pero, ¿qué sucede cuando estas prácticas se convierten en sacramentos, en ritos formalizados que se consideran canales indispensables de la gracia divina, administrados por una clase sacerdotal específica? ¿No se corre el riesgo de que el énfasis se desplace del significado interior a la correcta ejecución externa del rito? Spinoza, con su aversión a la superstición y al ceremonialismo vacío, vería en esta evolución un peligroso alejamiento de la piedad interior. ¿Cuántas veces la historia de la Iglesia se ha visto envuelta en disputas sobre la forma correcta de administrar un sacramento o sobre su eficacia, mientras que la transformación ética del creyente pasaba a un segundo plano? Luego está el desarrollo de los dogmas. Como vimos, Spinoza creía que el mensaje de Cristo era fundamentalmente ético y simple. Pero a medida que el cristianismo se expandió y se encontró con diferentes filosofías y religiones, y a medida que surgieron interpretaciones diversas dentro del propio movimiento, lo que la Iglesia mayoritaria luego llamaría herejías, como el gnosticismo o el marcionismo, surgió la necesidad de definir con mayor precisión lo que creemos. De confesiones simples como Jesús es el Señor, se pasó gradualmente a la formulación de credos cada vez más detallados y teológicamente sofisticados, como el credo niceno.
Estos credos intentaban salvaguardar lo que se consideraba la verdad apostólica frente a interpretaciones vistas como desviadas. Pero, ¿a qué costo? Spinoza argumentaría que, al intentar definir la fe en términos de proposiciones metafísicas complejas sobre la Trinidad, sobre las dos naturalezas de Cristo, etc., la Iglesia se adentró en un terreno especulativo que iba mucho más allá de la simple enseñanza ética de Jesús. ¿No se convirtió la fe cada vez más en una cuestión de asentimiento intelectual a doctrinas abstractas, en lugar de una confianza vivida y una práctica de amor y justicia? ¿Y no fueron estas mismas disputas doctrinales la causa de incontables divisiones, persecuciones y violencia, todo en nombre de la ortodoxia? Y esto nos lleva inevitablemente a la cuestión de la autoridad apostólica y el poder eclesiástico. Si hay un cuerpo de dogmas correctos, ¿quién tiene la autoridad para definirlos e imponerlos? Los apóstoles, como testigos directos de Jesús, naturalmente tuvieron una autoridad especial. Pero, ¿cómo se transmitió esa autoridad? Surgió el concepto de sucesión apostólica, la idea de que los obispos eran los sucesores de los apóstoles y heredaban su autoridad para enseñar, gobernar y santificar. Figuras como Pedro y más tarde el obispo de Roma, como su supuesto sucesor, adquirieron una preeminencia particular. Spinoza, siempre escéptico ante las concentraciones de poder y las pretensiones de autoridad infalible, analizaría críticamente cómo se construyó esta estructura jerárquica. ¿No es inherente a cualquier institución la tendencia a consolidar y expandir su poder? ¿Y no se utilizó a menudo la reivindicación de una autoridad divina para justificar un poder muy terrenal, para exigir obediencia y suprimir la disidencia? Para Spinoza, el gran peligro de esta teología especulativa y de la consolidación del poder eclesiástico basado en ella es que se aleja de la religión práctica y ética que él consideraba verdadera. Cuando la religión se convierte en un conjunto de creencias misteriosas que solo unos pocos iniciados pueden interpretar correctamente y en un conjunto de rituales cuya eficacia depende de la mediación de una casta sacerdotal, el creyente común se vuelve dependiente y pasivo, en lugar de ser un agente moral autónomo y racional. La religión, en lugar de ser una fuente de liberación y alegría interior, beatitud, puede convertirse en una fuente de miedo, culpa y sumisión. ¿No es esta una crítica que en diferentes formas ha resurgido una y otra vez a lo largo de la historia, en boca de reformadores y librepensadores? Es un buen momento para hacer una pausa y preguntarles, desde su país, desde su propia experiencia y perspectiva, y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos ven y qué hora es. Me encanta leerlos. ¿Cómo ven esta tensión entre la simplicidad de un mensaje espiritual y la complejidad de la religión institucionalizada? ¿Creen que la elaboración doctrinal y ritual es un enriquecimiento necesario o una desviación inevitable? Y si esta exploración les está abriendo nuevas ventanas de pensamiento, ¿qué tal si la comparten con un amigo o amiga que pueda apreciarla? Ayúdennos a que estas ideas lleguen más lejos. Y si están en el celular, un buen me gusta con energía nos ayuda muchísimo a que esta conversación continúe creciendo. Hemos visto cómo, según el análisis espinosista, la necesidad de organización, las presiones de adaptación y el desarrollo de rituales y dogmas pudieron ir revistiendo el mensaje ético original de Cristo con capas de complejidad. Pero, ¿cómo se sostiene y legitima esta estructura institucional creciente? ¿Sobre qué base una iglesia, una organización humana, al fin y al cabo, puede reclamar un mandato divino y una autoridad que exige obediencia no solo en cuestiones de fe, sino a veces también en la vida civil? Aquí Spinoza recurre a su distinción fundamental entre la verdad filosófica y la revelación profética, para desmantelar lo que él consideraría pretensiones infundadas de autoridad divina
por parte de las instituciones. Recordemos, para Spinoza, la filosofía busca la verdad a través de la razón, y su objeto es el entendimiento de la naturaleza de la realidad, de Dios o la naturaleza y sus leyes eternas. La profecía, por otro lado, incluso en su forma más elevada, como la que Spinoza atribuye a Cristo, se refiere fundamentalmente a la obediencia, a la piedad, a la práctica de la justicia y la caridad. Su certeza es moral, no especulativa. Los profetas, incluido Cristo en su rol de maestro moral, no revelaron verdades metafísicas ocultas sobre la esencia íntima de Dios o los misterios del universo que la razón no pudiera en principio alcanzar. Revelaron la voluntad de Dios en cuanto a cómo debemos vivir. ¿Ven la diferencia crucial? Una cosa es saber cómo actuar moralmente. Otra muy distinta es pretender tener un conocimiento exclusivo y sobrenatural sobre la naturaleza última de todas las cosas. El problema surge, según Spinoza, cuando las instituciones religiosas confunden estos dos ámbitos, cuando toman las narrativas, metáforas y enseñanzas morales de las Escrituras, que fueron adaptadas, como vimos, a la capacidad y mentalidad de audiencias particulares en tiempos pasados, y las elevan al estatus de verdades filosóficas, literales e incuestionables. O peor aún, cuando elaboran complejas doctrinas teológicas y luego afirman que estas doctrinas son revelaciones divinas directas, equivalentes o incluso superiores a las verdades descubiertas por la razón. ¿No es esto una forma de lo que podríamos llamar imperialismo teológico, donde la teología intenta dictar a la filosofía, a la ciencia e incluso a la política lo que deben sostener como verdadero? Spinoza es implacable en su crítica a cualquier institución que reclame para sí un mandato divino para gobernar las conciencias o para ejercer poder temporal basándose en una supuesta revelación especial. ¿Cómo se construyen estas reivindicaciones de autoridad divina? A menudo, apelando a una comisión directa de Dios, por ejemplo, la sucesión apostólica que remonta su autoridad a Cristo, a la posesión exclusiva de la interpretación correcta de las Escrituras, a la guía infalible del Espíritu Santo o a la realización de milagros que supuestamente validan sus enseñanzas. Spinoza, como ya hemos visto, tiene respuestas para cada una de estas pretensiones. La verdadera sucesión de Cristo para él no estaría en una línea jerárquica, sino en la imitación de su vida ética. La interpretación correcta de las Escrituras, en lo que respecta a su mensaje moral central, es clara y accesible a la razón de cualquiera, no requiere de un magisterio especial. La guía del Espíritu Santo se manifestaría en una vida de amor y justicia, no necesariamente en la formulación de dogmas correctos. Y los milagros, como vimos, no son violaciones de las leyes naturales que prueben nada. Entonces, ¿qué motiva estas pretensiones de autoridad divina por parte de las instituciones? Spinoza, con su agudo realismo psicológico y político, sugiere que, si bien la piedad genuina pudo haber sido el motivo original de muchos, el deseo de poder, de control, de asegurar la obediencia y la uniformidad y de suprimir la disidencia, juega a menudo un papel preponderante. Cuando una institución se declara la única poseedora de la verdad divina y el único camino hacia la salvación, no se está colocando en una posición de inmenso poder sobre las vidas y las mentes de las personas. Y no es este poder fácilmente corruptible. La historia, lamentablemente, está repleta de ejemplos de cómo las instituciones religiosas han abusado de su autoridad, persiguiendo a herejes, reprimiendo el pensamiento libre y aliándose con poderes seculares para mantener sus privilegios, todo en nombre de Dios. Spinoza no era un ateo que negara a Dios. Al contrario, su filosofía está impregnada de Dios o la naturaleza. Pero su Dios es el Dios de la razón, del orden natural,
de las verdades eternas accesibles al intelecto humano, no el Dios particularista y a menudo caprichoso invocado por las sectas para justificar sus propias agendas. La verdadera religión, para Spinoza, no necesita del andamiaje de una autoridad eclesiástica que reclame un mandato divino exclusivo. Se basa en el conocimiento racional de Dios, que incluye el conocimiento de las leyes naturales y morales, y en la práctica del amor y la justicia. ¿No es esta una visión que devuelve la responsabilidad espiritual al individuo, liberándolo de la tutela de instituciones que a menudo pueden actuar más por intereses propios que por un genuino deseo de promover la beatitud humana? La libertad de filosofar, la libertas philosophandi, que Spinoza defiende con tanta pasión en el Tratado Teológico Político, es esencial precisamente para poder cuestionar estas pretensiones de autoridad divina y para buscar la verdad libre de coerción. Conclusión final. Después de este extenso y, espero, estimulante recorrido por el laberinto del pensamiento spinoziano y su implacable disección de la historia, los textos sagrados y las figuras veneradas, ¿con qué nos quedamos? ¿Logró Spinoza demostrar de manera irrefutable que Pedro o cualquier otro apóstol manipuló deliberadamente el mensaje de Cristo en el sentido de una conspiración consciente? Quizás esa no sea la pregunta más fructífera ni el objetivo principal de Spinoza, tal como lo hemos explorado. Su método no es el de un fiscal presentando pruebas en un tribunal para condenar a un individuo. Es el de un filósofo y un historiador crítico que, utilizando la razón y el análisis textual, nos ofrece una interpretación radicalmente diferente de cómo un mensaje espiritual simple y universal pudo haberse transformado a lo largo del tiempo y a través de las manos de muchos en un complejo sistema religioso con doctrinas, rituales y estructuras de poder. Lo que Spinoza nos muestra es un proceso de transformación, de adaptación, a veces quizás de desviación, impulsado por una compleja interacción de factores. Las necesidades psicológicas humanas, las dinámicas sociales de grupo, las presiones políticas, los desafíos de la inculturación y sí, también las interpretaciones y decisiones de líderes como Pedro. ¿Fueron estas adaptaciones siempre conscientes o malintencionadas? Spinoza no necesita afirmarlo. Basta con mostrar que la lógica interna de la institucionalización, la necesidad de definir la identidad frente a otros y la tendencia humana a la superstición y a la búsqueda de certezas en un mundo incierto, pueden llevar, incluso con las mejores intenciones, a oscurecer la simplicidad original. Entonces, ¿por qué es tan relevante hoy, en pleno siglo XXI, esta distinción que hace Spinoza entre un supuesto mensaje original, centrado en la ética, la justicia y el amor, y la religión institucionalizada? ¿No es esto solo una cuestión para eruditos o historiadores de la religión? Yo creo que no. La relevancia es profunda y personal. Para Spinoza, el objetivo de esta crítica no era destruir la fe, sino purificarla, liberarla de lo que él consideraba sus supersticiones y sus dogmas vanos. Buscaba rescatar lo que él llamaba la verdadera religión, que no es otra cosa que la práctica de la justicia y la caridad, una religión del corazón y de la razón, accesible a todos, independientemente de su afiliación a una u otra institución. ¿No es este un llamado a una espiritualidad más auténtica, más autónoma, menos dependiente de autoridades externas y más centrada en la transformación interior y la conducta ética? El gran legado de Spinoza y la invitación que nos extiende a través de los siglos es la de atrevernos a pensar por nosotros mismos, su famosa sapere aude, atrévete a saber, lo que luego sería el lema de la Ilustración. Nos invita a usar nuestra razón para examinar críticamente las tradiciones que hemos heredado, no para desecharlas sin más, sino para discernir en ellas lo que es esencial de lo que es accesorio, lo que libera de lo que oprime, lo que une en el amor de lo que divide en el dogma. Nos desafía a buscar la esencia ética de la espiritualidad,
más allá de las formas culturales o históricas que ésta pueda haber adoptado. Y así, la pregunta final que Spinoza nos deja y que yo les transmito a ustedes no es simplemente qué pensamos sobre Pedro o sobre Spinoza o sobre la historia del cristianismo. La pregunta es mucho más personal y existencial. ¿Cómo interpretamos nosotros hoy los mensajes que consideramos sagrados o que guían nuestras vidas? ¿Nos conformamos con las interpretaciones heredadas o nos atrevemos a emprender nuestra propia búsqueda de la verdad y el significado? ¿Buscamos la verdadera realidad en la letra que a veces mata o en el espíritu que da vida, en la práctica del amor y la justicia que Spinoza identificó como el núcleo de toda verdadera piedad? Me encantaría, de verdad, conocer sus reflexiones finales sobre este viaje. ¿Desde qué país y a qué hora han llegado hasta este punto de nuestra exploración? Sus comentarios, sus dudas, sus propias interpretaciones enriquecen enormemente esta conversación. Y si este maratón de pensamiento crítico les ha parecido valioso, les pido una vez más que lo compartan con alguien que crean que pueda apreciarlo, para que estas ideas sigan circulando y generando más luz. Gracias por su atención, por su paciencia y por su mente abierta. Ha sido un honor compartir este análisis spinocista con ustedes. Hasta la próxima aventura del pensamiento. Hemos navegado por aguas profundas, desentrañando cómo un mensaje pudo ser moldeado por el tiempo, la necesidad y las manos humanas. Pero ahora, llegados a este punto, tras desmenuzar las capas de historia, tradición y poder que Spinoza identifica en la evolución de las instituciones religiosas, uno podría preguntarse, ¿era Spinoza un mero destructor, un iconoclasta que solo buscaba derribar? ¿O por el contrario, existía en su crítica radical una intención constructiva, una visión de lo que la religión y la sociedad podrían y deberían ser? Prepárense, porque vamos a explorar el proyecto positivo de Spinoza, su visión de una libertad y una piedad que quizás nos interpelen hoy más que nunca. El objetivo primordial de Spinoza, especialmente en su tratado teológico-político, no era simplemente erradicar la religión o la fe. Suena sorprendente después de todo lo que hemos visto. Lo que buscaba con una urgencia casi febril era liberar a la filosofía, es decir, a la razón y la búsqueda libre de la verdad, de la tiranía de la teología dogmática. En su época, como recordarán, las facciones teológicas a menudo dictaban no solo lo que se debía creer, sino también lo que se podía pensar, investigar y decir. Imaginen un mundo donde cada descubrimiento científico o cada nueva idea filosófica tuviera que pasar primero por el filtro de una autoridad religiosa. Spinoza vio que esta sumisión de la razón a la fe dogmática no solo era un obstáculo para el conocimiento, sino también una fuente constante de conflicto social y persecución. Su meta era, por tanto, trazar una línea clara. La filosofía tiene su propio dominio, el de la verdad racional. La teología, al menos la que se deriva de la escritura según su interpretación, tiene el suyo, el de la obediencia y la piedad práctica. ¿No es esta una distinción que sigue siendo vital para garantizar la libertad intelectual en cualquier sociedad? Pero entonces, si la teología dogmática y las instituciones que la promueven son tan problemáticas, ¿qué queda para la religión? Aquí, Spinoza nos ofrece una de sus ideas más hermosas y perdurables, la noción de la verdadera religión. Para él, la verdadera religión no consiste en la adhesión a un conjunto específico de dogmas, ni en la participación en rituales elaborados, ni en la pertenencia a una institución particular. Nada de eso. La verdadera religión, en su esencia más pura y universal, se reduce a dos principios fundamentales: la justicia y la caridad, es decir, la práctica activa del amor al prójimo, la honestidad, la equidad, la misericordia. ¿No les parece esto asombrosamente simple y, a la vez, increíblemente exigente? Esta religión no requiere de templos suntuosos ni de jerarquías complejas. Reside en el corazón humano y se manifiesta en las acciones cotidianas. Y,
Crucialmente, es accesible a todos, independientemente de su cultura, su educación o sus creencias metafísicas, porque sus preceptos básicos, según Spinoza, pueden ser reconocidos por la razón natural que todos compartimos. ¿No es esta una visión de la espiritualidad que trasciende las barreras sectarias y nos une en nuestra común humanidad? Las implicaciones políticas de esta crítica y de esta concepción de la verdadera religión son enormes, y Spinoza no dudó en extraerlas. Si la verdadera religión es la práctica de la justicia y la caridad, y si el dominio de la fe revelada en cuanto a su núcleo moral es distinto del de la razón filosófica, entonces el Estado no debe inmiscuirse en las creencias internas de los ciudadanos. El soberano tiene el derecho de regular las acciones externas, incluidas las manifestaciones religiosas públicas, para asegurar la paz y la seguridad del Estado. Pero no tiene derecho a dictar lo que la gente debe creer en su fuero interno. Esta es la base de la libertad de conciencia. Spinoza abogaba por una sociedad donde cada individuo pudiera pensar lo que quiera y decir lo que piensa, siempre y cuando no perturbara el orden público. En un contexto europeo marcado por sangrientas guerras de religión y por la persecución de disidentes, pueden imaginar lo revolucionaria que era esta idea. Para Spinoza, la diversidad de opiniones, lejos de ser una amenaza, es natural e incluso saludable, siempre que se mantenga dentro de los límites del respeto mutuo y la obediencia a las leyes civiles que protegen la paz. ¿No es este un ideal por el que todavía luchamos en muchas partes del mundo? La separación entre filosofía y teología también implicaba, para Spinoza, una redefinición del papel de las instituciones religiosas en la sociedad. Si su función no es dictar verdades metafísicas ni controlar el pensamiento, sino fomentar la piedad práctica, justicia y caridad, entonces deben estar subordinadas en sus manifestaciones externas y su organización a la autoridad del Estado soberano, cuyo fin primordial es garantizar la paz y la seguridad para todos. Esto no significa que el Estado deba imponer una religión, sino que debe asegurar un marco de convivencia donde diferentes creencias puedan coexistir pacíficamente, siempre que no socaven los fundamentos éticos de la sociedad. ¿No es este el germen de una concepción laica del Estado, donde la ley civil, basada en la razón y el bien común, tiene primacía sobre los dictados de cualquier teología particular? Como era de esperar, las reacciones a la obra de Spinoza, especialmente al tratado teológico político, fueron virulentas. El libro fue prohibido casi inmediatamente por las autoridades civiles y eclesiásticas, tanto protestantes como católicas, y también condenado en círculos judíos. Spinoza fue tildado de ateo, de blasfemo, de destructor de la moral y la religión. Se le acusó de abrir las puertas al caos y al libertinaje. ¡Qué ironía! Para un hombre cuya vida fue un modelo de austeridad y cuya filosofía ética es una de las más exigentes que existen. Pero no suele suceder que las ideas más transformadoras son también las más temidas y malinterpretadas por aquellos cuyo poder o cuyas certezas se ven amenazados. Sin embargo, a pesar de la condena oficial y el oprobio público, las ideas de Spinoza comenzaron a circular, a menudo en secreto, influyendo en círculos de librepensadores, disidentes religiosos como los colegiantes en Holanda, y más tarde, de manera profunda aunque a veces subterránea, en los grandes filósofos de la Ilustración. Hubo quienes, incluso sin atreverse a defenderlo públicamente, reconocieron la agudeza de su crítica y la nobleza de su visión. ¿No es esta la historia de muchas verdades que, perseguidas en su tiempo, terminan por abrirse camino e iluminar a las generaciones futuras? La figura de Spinoza se convirtió así en un símbolo. Para algunos, el archihereje. Para otros, el mártir de la libertad de pensamiento, el filósofo que se atrevió a mirar de frente a la tradición y a la autoridad, armado solo con el poder de la razón. Si Spinoza fue ese pensador radical
que se atrevió a desafiar las interpretaciones tradicionales de las Escrituras y la autoridad de las instituciones religiosas? ¿Cuál fue el impacto a largo plazo de su audaz empresa intelectual? ¿Se desvanecieron sus ideas como una simple provocación de su tiempo o sembraron semillas que florecerían en movimientos posteriores del pensamiento teológico y filosófico? La respuesta, creo, es clara. Spinoza fue, en muchos sentidos, un precursor, un faro cuya luz, aunque a veces oculta, guió a muchos que vinieron después. Pensemos en la crítica bíblica moderna. Hoy en día es común entre los eruditos analizar la Biblia utilizando métodos histórico-críticos, examinando sus diferentes fuentes, sus contextos culturales, la evolución de sus ideas. Pero en el siglo XVII, la propuesta de Spinoza de tratar la escritura como un documento histórico, de analizar el lenguaje, la intención del autor y las circunstancias de su composición, era dinamita pura. Aunque él no usó la terminología moderna, no estaba sentando las bases para lo que luego se conocería como la alta crítica bíblica. Su insistencia en no atribuir a los autores bíblicos conocimientos o intenciones que no poseían, su explicación naturalista de los milagros, su atención a las contradicciones y las diferentes voces dentro del texto sagrado, todo esto prefiguraba los desarrollos de los siglos XVIII y XIX que revolucionarían los estudios bíblicos. ¿No es asombroso cómo un solo pensador pudo anticipar la dirección de toda una disciplina? Y los debates que Spinoza abrió, o al menos intensificó, ¿acaso han cesado? La cuestión de la historicidad de los evangelios, por ejemplo. ¿Hasta qué punto podemos reconstruir la vida y las enseñanzas del Jesús histórico a partir de unos textos que son a la vez testimonio de fe y producto de comunidades particulares con sus propias perspectivas teológicas? Spinoza, al distinguir entre el mensaje ético simple de Cristo y las interpretaciones y adiciones posteriores, ya estaba planteando esta cuestión fundamental. El desarrollo de la doctrina cristiana, desde las primeras confesiones de fe hasta los complejos sistemas dogmáticos, fue una explicitación orgánica de un depósito original o una transformación gradual influenciada por factores filosóficos, culturales y políticos. Las preguntas de Spinoza resuenan en cada generación de teólogos e historiadores que luchan con estos temas. Incluso la figura de Pedro, que ha sido central en nuestra exploración, ¿cómo se la ve después de Spinoza? Ya no es posible para una mente crítica aceptar sin más la imagen hagiográfica tradicional, ni tampoco caer en una condena simplista. Spinoza nos invita a ver a Pedro y a otras figuras fundacionales como seres humanos complejos, líderes con fortalezas y debilidades, actuando en circunstancias difíciles, tomando decisiones cuyos ecos llegan hasta nosotros. La idea de Pedro como un adaptador del mensaje, como alguien que navegó las tensiones entre el universalismo radical de la enseñanza de Cristo y las particularidades del contexto judío o las necesidades de una comunidad en crecimiento, no nos ofrece una perspectiva más matizada y quizás más históricamente plausible. No nos ayuda a entender cómo un movimiento espiritual puede evolucionar sin necesidad de recurrir a teorías conspirativas simplistas sobre una manipulación consciente, sino viendo un proceso más orgánico y humano de interpretación, adaptación y compromiso. Y esto nos lleva directamente a esa búsqueda que ha obsesionado a tantos desde el siglo XVIII. La búsqueda del Jesús histórico en distinción del Cristo de la fe. Es decir, el intento de despojar a la figura de Jesús de las capas de interpretación teológica y dogmática acumuladas a lo largo de los siglos para intentar llegar al hombre de Nazaret, a sus palabras y acciones originales. Spinoza, con su énfasis en el mensaje ético simple de Jesús, como opuesto a las elaboraciones doctrinales posteriores, puede ser visto como uno de los primeros en señalar esta distinción.
Aunque la búsqueda del Jesús histórico ha pasado por muchas fases y ha llegado a conclusiones diversas, algunas muy escépticas sobre lo que podemos saber con certeza, no es el impulso subyacente el mismo que animaba a Spinoza, el deseo de encontrar una verdad más auténtica, más directa, menos mediada por las instituciones y las tradiciones. El impacto de Spinoza no se limitó a la teología. Su defensa de la razón, su naturalismo, su ética basada en el conocimiento de Dios o la naturaleza y su visión política influyeron profundamente en la Ilustración. Filósofos como Locke, Leibniz, Hume, Kant, aunque a menudo discreparon con él o incluso lo criticaron duramente, a veces por temor a ser asociados con su reputación atea, no pudieron ignorar la potencia de su pensamiento. Su obra fue una especie de secreto a voces entre los intelectuales, un desafío que obligaba a repensar las bases mismas de la metafísica, la ética, la política y la religión. No es la marca de un gran filósofo el seguir generando debate y reflexión siglos después de su muerte. Así, la tesis de Spinoza sobre la transformación del mensaje cristiano y el papel de figuras como Pedro no es solo una curiosidad histórica. Es parte de un proyecto filosófico mucho más amplio que ha dejado una huella indeleble en el pensamiento occidental, obligándonos a cuestionar nuestras certezas, a examinar críticamente nuestras fuentes y a buscar una comprensión más racional y ética de nosotros mismos y del mundo. Hemos recorrido un largo camino siguiendo las huellas de Spinoza, desde su audaz método de interpretación hasta su crítica de cómo un mensaje original pudo transformarse y cómo las instituciones pudieron llegar a reclamar una autoridad divina. Y ahora, mientras nos acercamos al final de esta profunda inmersión, es inevitable preguntarnos, ¿qué vigencia tiene todo esto hoy? ¿Sigue Spinoza desafiándonos en el siglo XXI? ¿O es su pensamiento una reliquia de debates pasados? Yo me atrevo a afirmar que su relevancia es, si cabe, más acuciante que nunca. Recordemos la tesis central que hemos explorado, la idea de que el mensaje original de Cristo, centrado en la justicia y la caridad, sufrió un proceso de transformación a medida que se institucionalizaba y se adaptaba a diferentes contextos, un proceso en el que figuras como Pedro jugaron un papel, quizás no de manipulación consciente y malévola, sino de adaptación y compromiso que con el tiempo pudieron haber oscurecido la simplicidad original. ¿Prueba a Spinoza esto de manera concluyente, como se prueba un teorema matemático? No, y ese no es su objetivo. Lo que Spinoza nos ofrece es un poderoso marco interpretativo, una lente histórico-crítica y filosófica a través de la cual podemos releer nuestra historia y nuestros textos sagrados de una manera nueva y a menudo desconcertante. Nos enseña a buscar las dinámicas humanas, sociales y políticas detrás de las narrativas teológicas. ¿No es esta una habilidad esencial en un mundo saturado de información e interpretaciones contrapuestas? La relevancia de distinguir entre un mensaje original, tal como Spinoza lo reconstruye, y la institución religiosa que lo transmite, es quizás uno de los legados más importantes de su pensamiento para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque esta distinción nos permite una libertad crítica. Nos permite amar y valorar los aspectos éticos y espirituales profundos de una tradición, sin por ello tener que aceptar ciegamente todas sus formulaciones doctrinales, sus prácticas rituales o las pretensiones de autoridad de sus instituciones. Nos permite preguntarnos, ¿esta doctrina, esta práctica, esta estructura de poder sirve realmente a la causa de la justicia y la caridad? ¿O se ha convertido en un fin en sí misma, o incluso en un obstáculo? ¿No es esta una pregunta vital para cualquiera que busque una fe madura y reflexiva en lugar de una obediencia ciega? Y esto nos lleva a la invitación fundamental de Spinoza, una invitación que resuena con una fuerza especial en nuestra era de supuesta individualidad, pero también de grandes presiones conformistas. Pensar por uno mismo, atreverse a usar la propia razón,
Sapere aude, Spinoza no nos pide que aceptemos su sistema como una nueva ortodoxia. Al contrario, nos ofrece herramientas para que cada uno de nosotros emprenda su propia búsqueda de la verdad y de una vida ética. Nos invita a buscar la esencia de la espiritualidad no en la adhesión externa a credos o instituciones, sino en la transformación interior y en la práctica activa del amor y la justicia. ¿No es este un llamado a una autenticidad radical, a una coherencia entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos? Así, el desafío que Spinoza nos lanza hoy, desde su siglo XVII, es profundo. Nos desafía a examinar nuestras propias creencias, sean religiosas o seculares. ¿En qué se basan? ¿Son producto de una reflexión personal o de una aceptación acrítica de lo que nos han enseñado? Nos desafía a mirar con ojo crítico a todas las instituciones que reclaman autoridad sobre nuestras vidas y nuestras conciencias, sean políticas, religiosas o de cualquier otro tipo. ¿Sirven realmente al bien común, a la libertad y a la dignidad humana? Y sobre todo nos desafía a cultivar esa verdadera religión de la justicia y la caridad en nuestras propias vidas. En un mundo desgarrado por conflictos, polarización e injusticia, ¿no es este el mensaje más necesario y revolucionario de todos? Y ustedes, que me han acompañado hasta este punto, y les agradezco infinitamente su tiempo y su atención, cuéntenme desde qué país y a qué hora están reflexionando sobre estas ideas. ¿Cómo les resuena este desafío de Spinoza? ¿Qué herramientas o qué preguntas se llevan de este largo recorrido? ¿Les ha ayudado a ver de otra manera su propia tradición, sus propias creencias o la relación entre fe y razón, entre mensaje e institución? Compartan sus pensamientos, porque esta conversación, como la búsqueda de la verdad, nunca termina realmente. Y si sienten que este viaje ha valido la pena, si les ha aportado algo de luz o ha encendido nuevas chispas de curiosidad, les pido que lo compartan con al menos un amigo o amiga. Ayudemos a que este tipo de reflexión crítica y profunda siga viva y se expanda. Y claro, si están en su celular, ese me gusta con toda la energía ayuda a que estas ideas lleguen a más personas que podrían estar buscando precisamente esto. Conclusión finalísima. Y así llegamos al final de esta inmersión profunda, de este intento de seguir las huellas de un pensamiento que se atrevió a desafiarlo todo, no por un afán de destrucción, sino por una pasión indomable por la verdad y la libertad. Hemos viajado desde la Ámsterdam del siglo XVII, crisol de culturas y persecuciones, hasta el corazón de la crítica bíblica spinociana. Hemos examinado su método, su visión de un Cristo revelador, de una ley ética universal, y hemos explorado cómo, según su análisis, figuras como Pedro pudieron haber sido actores clave en la compleja y muy humana transición de un mensaje espiritual a una religión institucionalizada. Hemos desentrañado las capas de dogmas, rituales y poder, y hemos vislumbrado el ideal spinociano de una verdadera religión basada en la justicia y la caridad, y de una sociedad donde la libertad de pensamiento sea el aire que se respira. ¿Qué nos deja entonces esta larga travesía con Baruch Spinoza como nuestro guía, a veces incómodo pero siempre estimulante? Nos deja, creo yo, mucho más que una simple tesis sobre la manipulación o adaptación de un mensaje. Nos deja un conjunto de preguntas vivas, preguntas que trascienden los siglos y las culturas porque apuntan al núcleo de la experiencia humana. ¿Qué es la verdad y cómo podemos acceder a ella? ¿Cuál es la relación entre la fe individual y la comunidad organizada? ¿Cómo podemos discernir entre la autoridad legítima, que sirve al bien, y el poder que busca perpetuarse a sí mismo? ¿Dónde reside la esencia de una vida espiritual auténtica? Las preguntas de Spinoza sobre la interpretación de los textos sagrados, sobre la naturaleza de la profecía, sobre el papel de los milagros, sobre la relación entre la ley moral y la ley ceremonial,
genial sobre la libertad de conciencia y los límites del poder político y eclesiástico siguen siendo debatidas con fervor en aulas universitarias, en seminarios teológicos, en cafés filosóficos y, espero, ahora también en sus propias reflexiones. Y siguen siendo relevantes porque, en el fondo, todas ellas giran en torno a la búsqueda humana de sentido, de libertad y de una convivencia justa y pacífica. Spinoza no nos ofrece respuestas fáciles ni consuelos baratos. Su filosofía es exigente, nos pide el coraje de la razón, la honestidad intelectual y la integridad ética. Pero precisamente por eso su legado es tan valioso. En un mundo donde a menudo se nos bombardea con dogmas religiosos, políticos, económicos, culturales, que exigen nuestra adhesión acrítica, la voz de Spinoza resuena como un llamado a la autonomía del pensamiento, a la responsabilidad individual y a la construcción de un mundo donde la superstición sea reemplazada por el conocimiento, el miedo por la alegría de comprender y la opresión por la libertad que nace de vivir conforme a la razón y al amor. El objetivo de este extenso análisis no ha sido convertirlos al espinosismo ni demoler ninguna fe en particular. Ha sido, más humildemente, invitarlos a ejercer esa libertad de filosofar que Spinoza tanto defendió. Equiparlos con algunas herramientas críticas para que ustedes mismos puedan examinar, discernir y, en última instancia, construir su propia visión del mundo, de la historia y del significado de sus vidas. Así que, la pregunta final, la que realmente importa, no es qué dijo Spinoza, sino qué harán ustedes con las preguntas que él nos ha legado. ¿Cómo resonará este viaje en sus propias vidas, en sus propias búsquedas? Una vez más, gracias desde lo más profundo de mi ser por haberme acompañado en esta exploración. Ha sido un privilegio compartir estas ideas. Cuéntenme, como despedida, qué fue lo que más les impactó o les hizo reflexionar de todo este recorrido. Y no olviden, la búsqueda no termina aquí. Este es solo un punto de partida. Sigan pensando, sigan cuestionando, sigan buscando.